Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Continuamos compartiendo con ustedes este hermoso tiempo, día de oración en Radio Bea. Y hemos estado viendo cómo la oración es un instrumento que ha bendecido generaciones. Y los grandes hombres de Dios utilizaron la oración y fue una herramienta y fue el secreto de la victoria, de las victorias que ellos lograron alcanzar en el Señor orando. Pero hoy no voy a hablarle de un personaje, voy a hablarle del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, Jesús, nuestro Señor, el cual podemos aprender que Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, usó la oración. Quiero que vea esto como el ejemplo de los ejemplos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, oró, ¿por qué el cristiano se resiste a orar? ¿O por qué el cristiano no crece en la oración? Déjeme decirle que si usted sigue a Jesucristo, es importante que entienda que si Jesús vivió la oración, usted lo tiene que vivir también. Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. Quiero en los siguientes minutos entonces poder compartirle en qué consistió la oración en la vida de Jesús. De eso es lo que vamos a estar platicando. Y quiero iniciar haciendo referencia que la vida de oración que Jesucristo desarrolló estuvo en todos los escenarios que Él vivió. En primera instancia, vemos a un Jesús usando la oración dentro de su servicio ministerial. En Lucas capítulo número 3, versos 21 y 22, habla de que todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Eso es en Lucas capítulo número 3, versos 21 y 22. Y en Mateo 3:16 cuenta lo mismo. Jesús después fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y tal como se lo leí. Lucas nos da la referencia que Mateo no nos lo da. En este caso, Lucas nos está informando que Jesús estaba orando. Cuando juntamos los dos textos de Lucas y de Mateo, vemos que Jesús sube del agua orando. Y la pregunta es, ¿qué oraba? Bueno, realmente o específicamente no lo sabemos. Pero podemos deducir que su oración está siendo relacionada a lo que viene después del bautismo, que es el inicio de su ministerio. Juan capítulo número 6, verso 38 nos dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, aún el mismo bautismo que él estaba experimentando era un asunto de obediencia al Padre. Si usted pone atención y sigue leyendo los pasajes de Mateo, el acto que viene después de bautizarse es que el Espíritu lo llevó al desierto. Note entonces que Jesús tenía una conciencia de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que relacionamos la oración con la voluntad de Dios. Deducimos que en el momento en que el Señor estaba orando, oraba
precisamente por esa declaración de Juan 6:38, ayúdame a hacer tu voluntad. Hebreos capítulo número 10, verso 5 en adelante nos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecieron según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí vemos una declaración de el escritor de esta epístola diciendo que Jesús claramente tenía bien enfocado que su misión no era presentar sacrificios y ofrendas, sino era él mismo como sacrificio y ofrenda basado en un concepto, hacer la voluntad de Dios. Luego, les llevo entonces a una última escritura, en Juan capítulo número 18, versos 37, donde dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? ¿Eres tu rey?, le preguntó. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, hermanos, no hay mejor manera de comenzar la nueva vida del cristiano y vivirla si no es que orando. Usted está iniciando su vida cristiana, necesita orar. Usted está iniciando un proyecto, necesita orar. Usted está empezando a servir al Señor, necesita orar. Jesús oró en los inicios de su proyecto ministerial, de su vida, como venir a ofrecerse en ofrenda al Padre. La oración entonces estuvo vinculada a Jesús al comenzar su ministerio, al comenzar su vida de servicio. Esto entonces nos habla de que los comienzos necesitan oración. Y no solo los comienzos, sino el desarrollo de los procesos necesitan oración. No solo el desarrollo, sino siempre la oración estará vinculada en nuestra vida. No lo olvide. Jesús entonces oró para poder servir de una manera mejor al Señor. Pero no solo está eso. También Jesús ora cuando Él comienza su día de trabajo. Mire qué bonito eso. Marcos capítulo número 1, versos 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él no fue a trabajar. Él no fue a predicar. Antes de hacer eso, Él dedicó tiempo de oración, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Cuándo es de mañana siendo aún oscuro? Probablemente 3 de la mañana, 4 de la mañana, por ahí. Por eso es que damos gracias a Dios que en Radio Vea hemos transformado varios de nuestros programas en tiempos de oración porque creemos que estamos vinculados a la oración bíblica. Jesús oraba muy de mañana. Jesús dedicaba el día de trabajo con la oración. Él preparaba su vida laboral, no solo desayunando, trabajando su higiene personal. ¿Sabe cómo preparaba su día de trabajo? Orando. ¿Ha terminado usted, querido hermano, un día laboral muy activo sin llevar a cabo todo lo necesario? Yo sé que sí.
Pero se ha preguntado por qué me faltó, qué faltó para poder completar todo lo que había yo agendado. Quizás habría que preguntar si comenzó su día orando. Queridos hermanos, todos tenemos horarios muy atareados. Nos levantamos muy temprano, nos preparamos para trabajar, desayunamos, vamos deprisa al trabajo, todo el día estamos corriendo. Pero en todo eso, ¿oramos? Alguien nos enseña a orar, pero después de practicarlo por un tiempo, volvemos a estar ocupados y ya la oración que un día alguien nos enseñó, ya no la estamos practicando. Pues déjeme decirle que Jesús tuvo una agenda igual o peor que la suya de ocupación. El libro de Marcos tiene un enfoque de acción y utiliza muchas palabras, muchas frases como muy pronto y luego y enseguida, detonando la acción que tenía Jesús en lo que él hacía. En Marcos capítulo número 1, versos 36 en adelante, leemos lo siguiente. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Quiero que vea usted que esa era la agenda de Jesús. Desde muy temprano, la gente llegaba a buscarlos. Y él no se negaba a ello. Él los recibía. Y súmele a esto, predicar en público. Súmele esto, ir a las sinagogas. Visitar los pueblos en todas sus áreas, porque dice ahí la Escritura, toda Galilea. Y hay algo también más interesante. Dice, y echaba fuera los demonios. Para quienes saben de lo que es la ministración y la liberación, deben de saber que es un trabajo que produce cansancio físico, aunque lo que se hace ahí es espiritual. Entonces, lo que quiero yo decirle y lo que me enseña Jesús es que entre más ocupados estemos, más cuidado debemos de darle a la oración. Observa entonces dos cosas que aprendemos en este momento. Número 1, Jesús oraba siempre. Oró al comenzar su vida ministerial. Oró buscando hacer la voluntad de Dios en su vida ministerial. ¿Y por qué Jesús tuvo éxito en su vida ministerial? Atrás está la oración. Luego vemos que él invertía tiempo. Era un hombre muy ocupado. Pero el que estuviera ocupado no implicaba dejar de orar. Al contrario, le agregaba a su agenda de ocupación un momento de oración. No podía en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, porque estaba ministrando. Por eso es que Marcos 1:35 nos habla de que se levantaba muy de mañana, madrugaba para orar, porque sabía que eso iba a ser importantísimo en su día de trabajo. Entonces vemos estos aspectos de la vida de oración del Señor Jesús. Prosiguiendo entonces, veamos un tercer aspecto. Aprendimos que Jesús oraba al comenzar el día de trabajo. Pero observe lo que Mateo 14:23 dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Notó lo que leímos? Despedida la multitud, es decir, después de atender a la gente, de decirle,
muchas gracias, estoy para servirle. Eso implicaba el final de algo. Y ese final de algo daba paso a un momento de oración a solas. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Jesús vivía la oración no solo antes de su trabajo, no solo durante su trabajo, sino también al cerrar un día de trabajo. Yo quiero preguntarle piense por un momento qué llevaba Jesús en su mente durante un día. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús basado en lo que anteriormente escuchamos? Vemos que los días de Jesús eran días muy ocupados. En una ocasión leemos que Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Sabe usted qué responsabilidad es eso? Y qué molestias de tratar con una multitud de gente, si a veces en un círculo pequeño laboral de 10 personas andamos todos estresados. Imagínense 5,000. En Juan 6:15, vemos que la multitud venía para hacerle rey. Él lidió con gente. Mateo nos habla de que Jesús salió a orar. Juan nos dice de lo que estaba preocupado. Es decir, parece que Jesús tenía mucha popularidad en ese tiempo y disfrutaba de mucho éxito. Entonces, sume todas estas ideas al pensamiento de alguien que está constantemente activo, alguien que tiene sus días bien trabajados, pero que siempre dedica momentos para orar, al inicio, durante y al final. Y eso nos debe despertar a un pensamiento, que el buen éxito al final del día es el resultado de la oración. Clave es orar. Importante es orar. Jesús nos da el ejemplo. Los tiempos de aflicción, queridos hermanos, siempre nos traen decisiones. Y la decisión más grande ante las aflicciones de la vida no es cómo lo vamos a resolver, sino vamos a tomar la oración para resolver esas situaciones. Pero muchos fácilmente nos olvidamos de orar y acudimos a nuestros recursos, ideas para poder solucionar los problemas. Si Jesucristo, al tener mucho éxito con las multitudes, siempre necesitó orar, imaginémonos nosotros cuánto necesitamos orar, queridos hermanos. No podemos prestar mucha atención a lo que el hombre diga de nosotros. Vamos a ser invadidos por cuestionamientos, por demandas de los hombres. Y el oxígeno que nos va a ayudar ante esas presiones es la oración. Necesitamos orar. Jesucristo entonces oraba al final de sus días. Por eso vemos a un Jesús teniendo éxito en todo lo que emprendía. ¿Ya se dio cuenta? Muchos de nosotros antes pensábamos que, es que era Jesús, el Hijo de Dios. Es que Él era Dios. No, queridos hermanos. O bueno, sí era Dios, pero no es así como lo pensábamos. El éxito no venía simplemente porque Él tomaba sus poderes divinos, no. El éxito era porque se sometía en oración. Y es lo que hoy quiero animarle a usted, que aprendamos de la vida de Jesús. Un hombre que se dedicaba a la oración y que tuvo éxito. Ojalá nosotros también. Muy bien, sigamos, porque hay mucho más que aprender de la vida de oración de Jesús. Lucas capítulo número 6, verso 12 dice: En aquellos días Jesús fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué llevó a Jesús a invertir sus 8 horas de sueño, de descanso, para estar orando? Algo debe de haber motivado a Jesús a decir, no, esto no lo resuelvo durmiendo, esto lo resuelvo orando. ¿Qué fue? Bueno, el texto nos habla de que Jesús iba a tomar una decisión. Si usted sigue leyendo, del verso 13 en adelante, Jesús va a seleccionar, va a llamar, va a escoger a sus 12 discípulos. De modo que un cuarto aspecto de la vida de oración de Jesús es que Jesús oraba para tomar una decisión importante. ¿Y usted? Todos los días tomamos decisiones, hermanos. Todos los días. No hay día en que nos vayamos en blanco con las decisiones. Pero yo pregunto, ¿oramos? ¿Oramos para tomar las decisiones? Quiero decirle que si usted lo hace, pues usted está haciendo lo que Jesús hacía. Jesús, tras una decisión tan importante como es seleccionar a los 12 hombres, no que lo van a acompañar, sino que va a delegar en ellos la obra que Él está empezando. Era importantísimo. De tal forma que vemos aquí que Él tiene la necesidad de orar toda la noche. Toda la noche. A veces tenemos un gran problema, pero oramos muy poco en relación al gran problema. Vamos a tomar una gran decisión y solo dedicamos pocos minutos para orar. Jesús necesitaba a hombres honestos, fieles, a hombres valientes, a hombres enseñables, hombres que iban a seguir las pisadas del Maestro, hombres que tenían que dejar a mucha gente, a mucha familia, hombres que tenían que dejar empresas, hombres que tenían que dejar dinero. No eran cualquier persona el que el Señor Jesús iba a llamar. Por eso es que Él necesitó e invirtió y pasó toda la noche orando. Queridos hermanos, qué lección tan linda la que encontramos acá. Una lección que nos desafía ante las grandes decisiones de la vida. Necesitamos orar. Espero entonces que esto les sirva. Continuemos. Llevamos 4 aspectos de la vida de la oración de Jesús. Hagamos un resumen. Jesús oró al comenzar su vida ministerial y durante su vida ministerial. Importante aquellos que servimos, orar, orar. Jesús oraba antes de comenzar su jornada de trabajo, pero también oraba al cerrar su día laboral. Jesús oraba ante decisiones trascendentales. En Lucas capítulo número 9 encontramos que Jesús oraba también y oró en una ocasión que me parece muy interesante. Verso 28. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo:
¿quién dice la gente que yo soy? La oración era el hábito de Jesús, no simplemente una novedad. Aconteció, sigue diciendo, como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Bueno, aquí vemos que por un lado en el Evangelio de Mateo y Marcos no mencionan la oración de Jesús en este evento. Lucas destaca la oración de Jesús como Juan destaca el papel del Espíritu Santo. Ambos relatos son importantes para nuestro entendimiento. Mateo dice que Jesús se transfiguró. En esta ocasión, Lucas dice que estaba orando cuando fue transfigurado. La palabra transfiguración viene de una palabra griega que se habla metamorfo. Y cuando usted lee Romanos 12:2, donde dice no se conformen a este siglo, sino que transfórmense, ahí aparece esa palabra metamorfo, la misma que aparece en la transfiguración. Significa que ahí hay una transformación. Una transformación. En el caso de Jesús, es una transformación donde Él cobra por un momento su divinidad. No olvidemos que Jesús vino a la tierra no como Dios, pero vino como hombre. Y en ese momento hay un espacio donde Él deja su cuerpo terrenal imperfecto y se glorifica de tal manera que es transformado a lo que Él es. Y eso es impactante, querido hermano. Eso es muy, pero muy trascendental. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De la oración. Y leo otra vez lo que el capítulo número 9, versículo 29. Y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo de otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras Jesús oraba. ¿Qué le quiero decir con eso? Para Jesús, la transfiguración, el metamorfo fue esa glorificación. Pero para el cristiano, es también un ir de gloria en gloria, un ir de poder en poder, un ir dejando de ser niño a ser maduro, ir creciendo, creciendo, creciendo. Esa es la metamorfo para el cristiano. Y si Jesús oró y mientras Él oraba experimentó el metamorfo, significa que para nosotros la oración es importante para la transformación en nuestra vida. Una de nuestras peticiones que normalmente le hacemos a Dios es: cámbiame, Señor. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han orado: cámbiame, Señor? Muy bien. El cambio, una de las maneras las cuales Dios utiliza el cambio es orando. Orando. De tal manera, queridos hermanos, que en este quinto aspecto Jesús oró para que el Señor se glorificara en él, llevándolo a ese metamorfo. Pero para nosotros hoy este acontecimiento nos habla de una transformación. Ciertamente el cambio lo hace Dios, pero Dios lo hace utilizando a la gente que está en la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta?
buscando a Dios, en este caso, orando. Mientras Jesús oraba, vino el metamorfo. Querido hermano, lo que le quiero decir es que Jesús nos enseña que para que el cristiano sea transformado necesita estar orando. Estar orando. No puede haber transformación si no hay oración. Amén. Hay mucho más que compartir, pero con esto tenemos que cerrar y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de explicarle estos aspectos, que se los resumo. Jesús oró para iniciar su vida ministerial y así poder hacer la voluntad del Padre. Ore usted también por eso. Jesús oró al comenzar su día de trabajo, pero también al cerrar su día de trabajo. Y los días de Jesús fueron muy ajetreados, pero nunca dejó de orar. Saque tiempo para orar. Jesús oró ante decisiones importantes en su vida. También oremos nosotros para tomar decisiones importantes. Pero tome nota que Jesús pasó la noche orando a Dios, porque la decisión que iba a tomar era trascendental. ¿Y quiere usted ser transformado? Ore. Mientras usted ore, va a ser transformado por el Señor. Muchas gracias por estarnos acompañando en este día de oración en Radio Vea. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.